Hola a tots, això és Assassin's Creed Odyssey, estem en el mode descobriment, estem en el 5è capítol i ara estem jugant amb l'Alcibíades, personatge al qual hem desbloquejat en el capítol anterior. El capítol anterior estàvem visitant el Nix, el lloc on hi havia les reunions assembleàries de la democràcia atenenca. Aquest aquí se m'ha posat aquí al costat, intentant xupar càmera, però en fi, doncs això. Comencem doncs aquest 5è capítol, hem vingut al Pireu, ara portem a l'Alcibíades durant una miqueta, doncs ja anirem canviant de personatge, perquè ja que tenim varietat diferent, doncs els podrem anar canviant. Estem amb l'Alcibíades, estem en el Pireu, el gran port del Pireu d'Atenes, i anem a veure què ens expliquen sobre aquesta zona. S'està fent de nit, no és el més... No m'agrada gaire fer visites de nit, però en fi, és el que hi ha. Anem a parlar amb l'Espàsia, que ens està esperant aquí per iniciar la visita guiada, per explicar-nos com funcionava, com és la vida al Pireu. Saludos, errante. Esto que ves es el puerto del Pireo. Sí. ¿Qué ens dius d'això? El Pireo es uno de los puertos más famosos y de más actividad de la Hélade. El dinero discurre por él como si de un río se tratase. Río que desemboca en Atenas. Molt bé, anem a fer la visita. El Pireo ejercía como puerto de Atenas y recibía mercaderes, mercancía y viajeros de todo el mundo. Era el corazón de la economía de Atenas, pero también estaba fortificado para proteger la nada desdeñable flota de la ciudad. Avísame cuando termines de explorar el puerto para seguir hablando. Molt bé, gràcies, Espàcia. Anem a fer la visita, doncs, pel Pireu. Pireu, zona que ja hem visitat moltíssimes vegades amb la Cassandra. Ara, m'han entrat ganes. A veure, amb l'Alcibíades també poden fer exactament, els personatges poden fer exactament el mateix que fa la Cassandra. Poden fer exactament el mateix, excepte combatre, òbviament. Poden pujar, poden fer el que sigui. Bueno, ens hem empapat una mica, però és igual. Anem a fer la visita. El Pireo, una península al suroeste de Atenas, llegó a ser el principal puerto de esta cuando el político Temístocles promovió el desarrollo de sus puertos naturales. Este desarrollo condujo al abandono gradual del antiguo puerto de Falero. La fortificación del Pireo, junto con el levantamiento de murallas que garantizasen el tránsito de la mercancía durante los asedios, continuó con Cimón y Pericles. El Pireo estaba dividido en 3 sectores principales: el puerto militar, el emporio y la zona residencial. Para el siglo V a.C., no solo era el cuartel general de la flota ateniense, sino también el centro mercantil del Mediterráneo. No sé quin aspecte deu tenir actualment el Pireu, segurament molt diferent. No deu tenir res a veure amb el Pireu històric. Aquesta veu, aquest narrador, és la veu dels documentals. La veu que dobla els documentals de la 2, per exemple. No sé quin nom és, no sé com es diu aquest doblador. A veure què ens explica aquí. Hi ha un vaixell. Un vaixell mercant, molt petitet. Vale, aquí tenim una copa decorada pel pintor Nicòstenes, amb una tècnica de les figures negres. Vale, el típic empori. Això, aquesta part, ja en tenim nosaltres aquí a Catalunya també l'exemple més destacat de Port d'Empúries, Emporion. Òbviament vol dir mercat, però el Pireu era el port principal d'Atenes. Era com un port, com un empòrium amb gran. Que per cert, una visita a la d'Empúries, que també és quasi obligada. No tant per les restes que hi ha, que són interessants, sinó també per la regió y per el lloc on està situat. Este desarrollo del Pireo durante el siglo V a.C. atrajo a mucha población. Un gran número de artesanos, mercaderes, banqueros, marineros y armadores se trasladaron al puerto.
Su población era una mezcla de ciudadanos griegos, extranjeros de visita e inmigrantes, metecos. Esta variedad de habitantes confería al Pireo una atmósfera cosmopolita. La mayoría de habitantes se dedicaban al comercio, pero otros trabajaban en astilleros o en industrias a gran escala, como la producción de escudos. El foco comercial del Pireo ofrecía muchas oportunidades para aquellos que ansiaban aumentar su fortuna y estatus. Una de esas historias de ambición es la de Pasión, un esclavo que acabó siendo ciudadano y ganó una fortuna gracias a su banco y su fábrica de escudos. Veus? Això, per exemple, a Esparta segurament hagués estat impensable que un ilota pogués fer això. Bueno, teníem 5 o 6.000 forasters que formaven part de la població d'Atenes, però que no formaven part dels 30.000 ciutadans que parlava en el capítol anterior, el que dèiem. Atenes no sé quanta gent tindria, però òbviament molta més dels 30.000 que ens van dir en el capítol anterior. Perdó, senyora, que estem de visita. Quina empenta li ha donat a l'Alcibíades. El Pireo era un demo o distrito de Ática. Su tamaño, función y variedad de población hacían que su estructura administrativa fuera mucho más compleja que la de otros demos. Pero por encima de todo, y debido a su importancia para la ciudad, era la asamblea ateniense la que controlaba de cerca el Pireo. Dentro del puerto había dos categorías diferenciadas de comercio. Una era el internacional, que se realizaba en el Emporio, y otra la de comercio al por menor realizado por los capeloi en el Ágora. Aquí devia haver una quantitat de mercaderies, de coses en la seva època que seria ben important. Estic mirant que no em deixi punts específics. De moment anem fent la visita. El Emporio era un puerto comercial dedicado a intercambiar bienes de ultramar. Todas las transacciones internacionales debían realizarse dentro de sus límites y tenían que ser exclusivamente al por mayor. Los negocios y leyes del puerto los organizaban magistrados electos. Mientras tanto, las autoridades del puerto, epimeletes, supervisaban el comercio y regulaban los precios. Esta tarea era fundamental, porque la cantidad de mercancía fluctuaba enormemente debido a las malas cosechas o la pérdida de cargamentos. Aquí l'especulació Los devia estar a l'ordre del productos dia. más habituales vendidos en el Emporio eran verduras, frutas, pescado, cuero, madera, mármol, metal, armas y cerámica. Según Hermipo, Atenas era lo bastante rica como para permitirse los artículos más selectos de todo el mundo. Segur que Por sí. ejemplo, higos de Rodas, almendras de Tasos, aceite de Samos y vino de Quíos. Toda la mercancía que pasaba por el Emporio tenía que tributar impuestos, una importante fuente de ingresos para Atenas. I després més endavant per Constantinoble, Bizanci. Com a port i com a punt de comerç era encara molt més important que Atenes. Bueno, aquí tenim aquests dos matons, que no sé què fan aquí. Una vez en el Emporio, los mercaderes exhibían muestras de sus productos en la Deigma, una zona habilitada para ello. Aquí es donde los ciudadanos y los forasteros se reunían para cerrar sus tratos. Casi toda la mercancía que entraba en el Emporio se distribuía dentro de la zona. La Deigma era supervisada en todo momento por los magistrados, que negociaban los precios con los importadores. En ocasiones otorgaban privilegios especiales a aquellos dispuestos a vender a precios más bajos.
Los privilegios iban desde exenciones fiscales hasta la reserva de buenos asientos en el teatro. Igual cara, vamos. Igual cara. Devia ser una font de corrupció, però bueno, segurament com que vivien d'això, ho cuidaven bastant, jo crec. El Pireo era un demo, y como tal estaba supervisado por un magistrado especial, el demarco. Mientras que la mayoría de demarcos eran elegidos entre los habitantes del demo, el del Pireo era designado directamente por Atenas para defender mejor sus intereses comerciales. De hecho, los asuntos relativos al emporio, al puerto militar y al comercio de cereal se debatían y decidían en la Asamblea de Atenas. Los metronomoi supervisaban las transacciones dentro del Pireo. Estos eran los magistrados responsables de vigilar las pesas y medidas. Se aseguraban de que las medidas de los mercaderes fueran siempre precisas para evitar timos. El Pireo terminaría por convertirse en una ciudad por derecho propio, pero siempre permaneció bajo el control de Atenas. Sí, Atenes no estava per tonteries. Ja ho deien que amb les coses de menjar no s'hi juga. Què més ens diuen aquí? Todas las mercancías que entraban y salían del Pireo tributaban un impuesto del 2% de su valor, el Pentecostés. El impuesto era recaudado por un grupo de 5 personas, los Pentecostologoi. Según Andócides, este puesto se podía comprar por la abultada suma de 30 talentos o 180.000 dracmas. Això és una fortuna. Pero el beneficio de la mayoría de estos oficiales era de hasta 6 talentos, un trabajo muy lucrativo. Hòstia. Aunque determinar el precio de venta era responsabilidad de los mercaderes, los pentecostologoi tenían la facultad de cambiarlo si lo creían conveniente. Es más, los mercaderes tenían que someterse al registro de estos oficiales antes de transportar, exhibir y vender su mercancía. En líneas generales, el sistema proporcionaba al Pireo y a Atenas, por extensión, muchísimo dinero. No ho poso en dubte. No ho poso en dubte en absolut. 6 talents era una fortuna. Una fortuna. Aquesta gent es devien fer d'or. Aquesta gent es devien fer d'or. Els Pentecostologoi aquests. Los magistrados encargados de supervisar la venta de grano eran los sitofilaces. Eran unos oficiales primordiales, porque algunas ciudades griegas carecían de grano y dependían de las importaciones. Sus tareas cubrían cualquier aspecto del comercio del cereal, control del precio y margen de beneficio incluidos, para asegurar el abastecimiento de Atenas. No hay que sorprenderse. El grano era tan importante para Atenas que la ley obligaba a transportar y vender en el ágora 2/3 de todos los silos. De acuerdo con Demóstenes, la importancia de los sitofilaces era tal que si cometían errores en su labor, se exponían a la pena de muerte. El cereal era importantíssim a Atenes. Van anar fins a Bizanci per dominar Bizanci, per assegurar-se un subministrament de gra de la Còlquida, perquè si no, no tenien la seva producció de gra, era ínfima, era molt poca comparat amb la quantitat. És que, clar, la població d'Atenes devia menjar, devia necessitar menjar, que tenien, però que realment... Έχομεν κατά μονοπόλιον λίγδους παρείας Και και διούτο νύτας πεπιμένους της πετροχτώνης ή εξορίξαντο της φρικτής εκ των κατόγιων λατομείων. Δέσποινε και κύριοι πολίτε, έχομεν χιτώνας, περικαλύπτοντας το ημέτερον σώμα ως περ τα αγάλματα ή αοράτες τους ναούς και την αγοράν. Είδα την αδυνάμενον ανέβρινση φλασκία ήλου, ωραία, μηδενός αντιτίμου σχεδόν. Πολύ σιτά πτασί του αμαξοστασίου. Αμφιβολία, ναι.
Έμπορες άπαντες πολλούς παρεμπορεύματα και άπαντες οι πισχνείς θε την γέαν άπασαν. Άνωθεν κάτωθεν εις άπασαν την αγοράν, εόμοι ευλακίε ακούγονται. Προείπονση περί αγγείων, Τι να τούτο, δίνεντο ανεσπασμένα. Αλλά όμως, ιδέτας τιμάς. Άισος και την Αικιακά, την Άκια και ιδρύες ονειμένα εξ Ατλαντίδος, ή εκ του προκτού σου ελκυσμένα. Η δαθηνά δυνάμενον αν παρέχει μη προμήθεια ανάλατος, και την άλλον φέρει αρτήματα, υπέ και γεννηθεί. Ώστε εις τα άπαντα τους φέροντας άπαντα. Λέξος ή την εμή επιθυμία και ως αύριον ηγείησε ότι σχίσω εις τα σχήρας μου. Ως κατά. Ότι ούν επιθυμείτε ο άντρες και γυναίκες, δύναμε φέρει ημίν. Μη λυπήστε, επί το επιθυμητόν ούκ βρίσκεται, υπέ και υβρίσου. Ότι ούν αγγεία, μη Dispenseu, no és que entengui res del que estiguin dient, perquè no entenc ni una paraula de grec. Però he volgut escoltar-ho per veure si després, quan posi el... Perquè en aquest vídeo, a veure si després em pot posar els subtítols automàtics i em pot traduir el que estan dient. I puc entendre aquesta conversa, perquè deia alguna cosa d'un monopoli. És interessant, a veure, este és l'últim punt. Aquestes converses en grec han de ser interessants, No sé de què diantres estaríem parlant, però si s'ha pres la molèstia, aquests d'Ubisoft, per posar aquesta conversa, que algú escrigui una conversa, que la doblin al grec i que la posin aquí... El emporio operaba sobre un entramado de créditos y préstamos. Dos tipos de comerciantes manejaban el comercio internacional. Los emporoi transportaban la mercancía en barcos ajenos, mientras que los naukleroi lo hacían en sus propias naves. El resto del emporio lo componían banqueros y contables que concedían préstamos y contabilizaban los barcos que entraban y salían. Tanto emporoi como naukleroi financiaban sus travesías marítimas con estos préstamos, que solían tener un elevado interés por culpa de los peligros del mar. Los emporoi pagaban con los préstamos la mercancía y el derecho a usar la nave. Los naukleroi solo pagaban a la tripulación. Clar. Los préstamos e intereses se pagaban cuando regresaba el barco. Si tornava. Pero si se producía alguna catástrofe como un naufragio, las obligaciones entre el mercader y el dueño del barco se eliminaban y las pérdidas las asumía el prestamista. Hosti. Pues aquí sí que se la jugaven, No com ara. No com ara, que presten sense risc. Pràcticament, els prestamistes mai no perden aquí. Però aquí sí, podien perdre moltíssim si hi havia una catàstrofe. I segur que perdien molts calés. Perquè catàstrofes n'hi havia moltes en aquell temps de navegació, vull dir. ¡Has vuelto! Espero que hayas disfrutado del paseo por el puerto. M'ho he passat molt bé, El Pireo gràcies. era importante para los intereses comerciales de Atenas, pero acabó adquiriendo una vibrante y bulliciosa entidad propia. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. No, vull fer-me tu les preguntes. Lo que tú digas. Veamos lo que has aprendido, errante. Primero, una muy fácil. ¿Qué político ateniense fue el primer impulsor del desarrollo de los puertos naturales del Pireo? Això ens ho ha dit... Mira, jo, Alcibiades, jo mateix. Home, òbviament, ens ho ha dit. Correcto. Temístocles vio el potencial portuario del Pireo y fomentó su desarrollo. A por la siguiente pregunta. ¿Qué supervisaban los itocilaces? Aquests han anat al gra. Sí. Los itocilaces tenían la gran responsabilidad de manejar todos los asuntos relacionados con el comercio del cereal. Solo queda una pregunta. ¿Cómo se llamaba el esclavo que aprovechó las oportunidades que brindaba el Pireo para obtener la ciudadanía? Això també ens ho ha dit. A veure, quin era? Pasión era, sí. Correcto. Pasión logró amasar una fortuna y obtener la ciudadanía gracias a su banco y a su próspero negocio de escudos. Tu conocimiento del puerto del Pireo es impresionante, bien hecho. No, és que hem estat molt atents. Hem estat molt atents al que ens han explicat. Como desees. Gracias por la visita. A tu per explicar-nos-ho. Espàcia, com sempre. Molt bé, doncs hem acabat la visita del Pireu.
Una visita interessant, com totes. Θαλάσσης πόλεμος απαξίει τα εμπορεύματα. Tinc la curiositat de veure què estaven dient aquella gent. Καπνιστή εκδίεση εσύ εντόπι ουχή άριστη De fet, podríem estar aquí, Ούκ έχουμε ενθύνους εκ πόντου, ου διαλυστά έχουμε ενέτη και εκ ens Βυζαντίου podríem estar Χαλκιδόνος entretenint aquí escoltant totes les converses que tenen aquesta gent i sobretot tinc la curiositat per veure de què estan Έναν parlant. οβολόν, A veure si 4 γέροι. ho tradueix el, Δώσε δύο. si ho reconeix el sistema de subtítols de YouTube, perquè m'interessaria molt conèixer aquestes converses, per curiositat, per veure si realment estan parlant, a veure si realment estan ben escrites aquestes converses, si estan parlant d'alguna cosa coherent Και τόσο o què, καλών όσο πανταχού. o estan anunciant iogurt grec. Bé, doncs jo crec que aquest capítol el podem deixar aquí. Hem visitat el Pireu i en el següent capítol doncs anirem per una altra regió d'Atenes, amb l'Espàcia, que ens està servint de guia. I bé, doncs, si ens voleu acompanyar en l'Alcibíades i en els altres, bueno, òbviament, a l'Ícar i en els altres personatges que estan participant en aquesta visita guiada, doncs ens veiem en el següent capítol. Fins aleshores.